Continuamos nuestro estudio, amados, en el libro de los Hechos. Y habíamos anticipado, o yo había anticipado, amados, el hablar sobre el carcelero de Filipo. Este acontecimiento nos deja una pauta bien hermosa, hermanos, sobre esa linda, hermosa expresión que hoy precisamente vamos a tocar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, que es muy repetitiva en nosotros y la hemos sustraído y la hemos aplicado como promesa a nuestras vidas. Y es muy hermoso, hermanos, a tomar esa promesa en nuestros corazones. Sin embargo, hay que entenderla, recordando siempre que la salvación es individual, independiente, que cada persona debe de confesar con sus labios y creer con su corazón que Jesucristo es el Señor, amados, y que esa es la fórmula de la salvación, el creer en Cristo, el recibirle, amados, y entregar todo lo que somos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar un poco más profundo sobre este tema en base a la Escritura. Hechos 16:30, ¿lo tienen, amados? Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Me detengo aquí poquito. Esta pregunta que el carcelero hace significa que ya había escuchado el Evangelio de Cristo Jesús. De alguna o de otra manera, el mensaje ya había pasado por su corazón, ya había pasado por su mente, por su oído. Por lo tanto, ya había escuchado que habría que ser salvos. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces ya tenía un preámbulo de lo que era el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está incluyendo en forma de promesa que si él va a ser salvo, también su casa va a ser salvo. Y ahí es donde vamos a tener que profundizar un poquito en las Escrituras, amados. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y mire lo que dice la Biblia, y a todos los que estaban en su casa. Me vuelvo a detener. ¿Se recuerda de Cornelio? En el capítulo 10, cuando lo estudiamos, Cornelio recibió un mensaje de los ángeles: ve y trae, de un ángel, ve y trae a Simón, que está en la casa de Simón el curtidor, a Pedro, ¿verdad? Tráelo y él te dirá lo que tienes que hacer. Él escucha atentamente y dice que mientras estaban oyendo, descendió el poder del Espíritu Santo. Pero no dice que descendió únicamente sobre Cornelio, sino que descendió sobre toda su casa. Ahorita vamos a mirar un poquito más. Esto es muy importante, amados, y es muy necesario que con mucha diligencia y cuidado examinemos lo que la palabra de Dios dice. Ahora dice que les hablaron a él y a todos los de su casa. Dice la Escritura en el versículo 33, y él tomándolos, está hablando en plural, no en singular, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los ¿lo están mirando, hermanos? El 34 dice: y llevándolos ¿a dónde? A su casa, les puso a la mesa y se regocijó. ¿Con qué? Con toda su casa de haber creído en Dios. Mire cómo acompañan las casas. Cuando dice las casas, se refiere a la familia, se refiere a la esposa, los hijos. Hay un estudio que se hizo hace unos años atrás, hermano, no tengo los números ahorita, nomás lo estoy así recordando vagamente, que en el estudio que se hizo se reconocía
que cuando un hombre padre de familia se convierte, el 99%, 95 al 99%, al 100%, amados, de toda esa casa se viene a servir a Cristo Jesús. Cuando el hombre rechaza el evangelio y rechaza a Cristo, por lo menos la mitad, o sea, se quiebra la familia. La mitad sirve al Señor, la otra mitad no sirve a Dios. De ahí la importancia, hermanos, y por qué el varón a veces es un poquito más pesadito, más, iba a decir, más negligente, más flojito, más perezoso, más para las cosas espirituales. Las mujeres son más sensibles, el varón es un poquito más apático. Y sabe Dios, hermanos, y aún lo sabe también el enemigo, que si el varón se convierte a Cristo, se viene toda la familia. Al menos que sea un hogar matriarcal. ¿Sí sabe lo que es un hogar matriarcal? Donde manda la doña, pues. Digan amén. Pero regularmente los hogares son patriarcales, o sea, el varón es el que lleva la cabeza y la dirección y el liderazgo del hogar. ¿Están aquí? Ok, muy bien. Esto nomás es entre paréntesis, amados. Entonces, amados, la promesa está en que cuando decidimos servir a Cristo, detrás de ese servicio y esa entrega completa y total, hay una promesa que los hijos, que la familia van a venir a los pies de Cristo Jesús. Que los que están debajo de tu techo, de tu casa, todos ellos van a conocer el amor del Señor Jesús. Ahora, yo entiendo, amados, que no siempre sucede así, pero aquellos hijos que por alguna razón, ya sea se apartaron del evangelio, o por alguna razón, o por X causa, dejaron de servir al Señor, amados, o nunca se entregaron a Cristo, para nosotros se vuelven hijos pródigos, creyendo que en un futuro todos ellos van a venir a los pies del Señor, porque nos aferramos a esa promesa. Entonces, aunque no los veamos sirviendo al Señor hoy, en nuestro corazón permanece esa convicción de que ellos van a servir a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí, amados? Estamos todos en este mismo acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, escúcheme esto. Tenemos que entender, amados de Dios, que no hay una garantía de que el hecho de que yo reciba a Cristo, mis hijos van a heredar la salvación. Que tampoco va a ser transmitida de una manera, de una manera así rápida o de una transmisión, o más que heredada, yo digo que se las doy y ellos la reciben inmediatamente, porque la salvación sigue siendo un acto individual, independiente de cada persona. Cada uno es responsable. Por eso en la iglesia, y esto le va a ayudar un poquito más a entender cómo la iglesia funciona, nosotros procuramos que sus hijos, los suyos, siempre tengan una oportunidad de servir en la iglesia, de participar en el cuerpo de Cristo Jesús. Y mientras ellos están en su pubertad, están en su niñez, tienen la libertad de estar en la casa del Señor y de trabajar y de funcionar y de participar, aun cuando a veces hay un comportamiento no muy bueno, y eso es porque les tenemos paciencia, porque el adolescente a veces comete algún error o se pone un poquito rebelde, pero ahí estamos ayudándole. El punto es que nosotros esperamos a que el niño comience a verse en la mayoría de edad, que es entre los 18 y los 21. Cuando el jovencito no decide servir al Señor, entonces automáticamente la iglesia le dice: mire, mijo, cuando decida servir a Cristo, entonces le podemos dar la oportunidad otra vez de estar en la casa del Señor sirviendo. Ahora, ¿por qué lo hacemos así, amados? Porque llega el momento, llega la edad cuando ya no somos dependientes de nuestros padres y nosotros somos responsables delante de Dios por nuestros propios actos.
No sé si me está comprendiendo. Eso quiere decir, amados, que el jovencito, ¿cómo sabemos si va a servir a Dios? Porque entonces el jovencito toma la decisión de tomar las clases de bautismo. ¿Aló? Y servir a Cristo Jesús y comenzar a dar los frutos. Los frutos que tal vez no dio con anterioridad, pero que caminaba en su inocencia hasta que despertó al mundo y a lo que es la malicia del mundo y tomó la decisión de renunciar al mundo y servir a Cristo Jesús. Que al último eso es todo lo que queremos, que nuestros hijos crezcan en la iglesia y se queden en la iglesia. Ese es nuestro deseo, hermano, ardiente, que ellos no tengan que ir a probar al mundo lo que nosotros experimentamos. La desobediencia, los vicios, los fracasos, los dolores, las angustias y todo aquello que nosotros experimentamos, se lo queremos evitar a ellos. Y queremos que la iglesia sea una iglesia que tenga esa apertura, ese lugar, ese movimiento juvenil donde los acepte, los ayude. Y las experiencias que hemos tenido es que en años atrás perdimos generaciones completas porque la iglesia era demandante, porque éramos muy exigentes, porque les imponíamos el servicio a Dios y no permitíamos que el Espíritu Santo trabajase con ellos. La iglesia, hermanos, no tiene que entrar en libertinaje para mantener a los jóvenes, no necesariamente. Los jóvenes quieren oír palabra, quieren escuchar a Dios, quieren saber de Dios. Así que la iglesia puede mantener un balance muy saludable, hermano, sin irnos al libertinaje, ni tampoco, hermanos, ser una iglesia extremista, legalista, que después los eche para afuera. Ahora, hay gente que es muy legalista. Es muy legalista porque no tiene un hijo aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando los padres, las madres de familia tienen un hijo adolescente aquí, entonces se entienden. Por eso le digo, déjele los asuntos al pastor. No haga juicio, no haga prejuicio, no señale. Espere, téngales paciencia, ámelos, déles oportunidad. No queremos que nuestros hijos terminen en el mundo tomando, hermanos, decisiones equivocadas, erróneas, atados por los vicios, por las relaciones equivocadas, que arruinen sus vidas con el mundo. No, Cristo quiere hacer una obra en la familia. Cristo ama a la familia, amados. Entonces por eso está la promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Estamos entendiendo, amados? Entonces llegará el momento en que el joven tiene que tomar la decisión. Y ahí estará la oración de papá y de mamá. Y allí estará, hermanos, la iglesia dispuesta a recibirle, a ayudarle, a aceptarle, a corregirle, para que ellos conozcan del amor de Cristo Jesús. ¿Siguen aquí? Entonces, no se puede delegar la salvación. Esa es la palabra que estaba buscando. No se puede heredar, no se puede delegar, no se le puede otorgar. Es algo que ellos tienen que recibir. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la manera de cómo la familia venga a los pies de Cristo Jesús? Que el matrimonio sea un matrimonio que ame a Dios, que sirva al Señor. Que los hijos crezcan dentro del evangelio, de la casa del Señor. Y cuando llegue su tiempo de adulto, de adolescencia, de juventud, se queden sirviendo al Señor. Hemos perdido muchos jóvenes, sí es cierto. Pero quiero decirles que también podemos jactarnos de que sí hemos sustentado y hemos mantenido muchos jóvenes también dentro de la casa del Señor. Y para mí es un orgullo y un gozo y una alegría haber presentado, haber dedicado un niño, haberlo visto crecer, bautizarlo y después casarlo. Aleluya. Y después presentar a sus hijos. Bendito sea Dios, amados del Señor. Jóvenes que permanecieron, que permanecen, que sirven, que aman a Dios y que llevan esa herencia bendita de sus padres que siguen amando a Dios.
Y ahora los hijos de los hijos, y bendición sobre bendición, de generación en generación en generación. Por eso usted escucha mucho cuando yo digo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, hermanos. De generación en generación su misericordia, su amor y su bondad. Pero para eso hay algunos requisitos que encontramos precisamente en ejemplos tan lindos como la del carcelero de Filipo. ¿Como cuáles? Primeramente, él recibió una entrega total, una salvación genuina. Amados del Señor, si se va a entregar, entréguese bien ya. Y discúlpeme que me vuelva tan tanjante y tan hasta molesto con esto, pero a veces descuidamos, amados, una decisión tan importante y la postergamos y la dejamos en el abandono y nunca pensamos que lo que nosotros hagamos va a traer una consecuencia en la siguiente generación. ¿Cómo puedes, y esto lo voy a mencionar el domingo, para ustedes es un anticipo, cómo puedes decirle a tu hijo que ame a Dios, que vaya a la iglesia, cuando a ti no te importa y eres apático y no tienes fidelidad ni perseverancia? Hay algo que encuentro en el carcelero que se entregó totalmente, amados del Señor. El Espíritu Santo se reveló a su corazón. ¿Por qué? Porque lo encontramos atendiéndolos, cuidándolos, recibiéndolos en su casa, a pesar de la consecuencia que podía tener después por el imperio que le había dado una orden de mantenerlos en la cárcel. Los sacó de la cárcel, los llevó a su casa. Ya habíamos hablado de la casa y la cárcel, ¿no? Después hay una situación que después hablaremos de ella, de cómo se libró de esto. Pero no les tenía permitido sacarlos de la cárcel, menos llevárselos a su casa, menos atenderlos, menos curarlos. Pero cuando alguien es salvo, hermano, no le importa lo demás. Una salvación genuina. Ahora, ¿qué hizo? Se bautizó. Por eso es que yo soy de los que poco cree en el poco a poco. ¿Cómo va, hermano? Pues hay poco a poco. Y pasan 20 años. Le voy a contar algo aquí. No le voy a decir a nadie. Está grabado, pero no me importa. Yo tenía un hermano que en la iglesia, anciano. Años. Y siempre hablé con él. Y cada vez que le preguntaba cómo va poco a poco, el poco a poco nunca le alcanzó, porque poco a poco la vejez alcanzó su cuerpo, luego comenzó a perder su mente y nunca se bautizó. Yo lo enterré. Ahora bien, ¿por qué se posterga algo tan importante? Esto fue inmediato. El hombre recibe a Cristo y ahí mismo se bautiza. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree. Y después de creer, ¿qué viene? El bautismo en agua. ¿Sí o no? Y se bautizó con toda la casa. Vámonos, órale. No sé qué hicieron, porque esto fue de un día para otro, hermano. Si se fueron, si armaron por ahí algo, una pila o algo. El caso es que se bautizaron todos, amados. ¿Cuántos? No dice cuánto era, pero toda la casa. Luego el hombre abre su casa para recibir a aquellos que llevaban el mensaje. Le dio bienvenida al evangelio a su casa. ¿Se está dando cuenta por qué a veces la manera de retardar nuestro compromiso con Dios puede provocar que nuestros hijos y la siguiente generación se vuelva más lenta en la cuestión de servir a Cristo Jesús? Tenga cuidado, amado. Otra vez,
Si se va a entregar, entréguese bien. Si va a servir, sirva bien. Si va a amar a Dios, ámelo con todo su corazón. Cumpla el primer y más grande mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque de nuestro testimonio, de lo que nuestros hijos están viendo, ellos van a determinar su fe, su convicción y su servicio a Dios. No se enojen. Ahora, salvación, bautismo, recibieron en la casa, sirvieron a los siervos, pero también dice que se regocijaron con toda la casa por haber creído. El gozo del Señor llegó a esa casa. En la salvación viene la paz, viene la bendición, viene la confianza, viene la seguridad, viene la estabilidad. ¿Y cómo es posible que de tantas bendiciones que Dios nos da, sigamos nosotros retrasando, posponiendo? Tenga cuidado, amado. Entonces, deseamos ver a nuestros hijos, pero si ellos no miraron en nosotros el fervor, la pasión, si en nosotros dejamos una huella de incredulidad que ellos vieron, de inseguridad, de desconfianza, o aún, hermanos, de críticas hacia la iglesia, hacia la casa de Dios, hacia los siervos, hacia los obreros, hacia el liderazgo. Si ellos comenzaron a ver que no era prioridad, porque si para papá no es prioridad, si él no es un hombre de convicción, ¿por qué tengo que serlo yo? Porque eso es lo que yo aprendí, lo que yo entendí, lo que yo vi. Ah, caray. Entonces, la promesa se cumple cuando nosotros hacemos nuestra parte. Y el carcelero de Filipo eso hizo, al igual que Cornelio, al igual que Lidia. Todas sus casas completas, rendidas a los pies de Cristo Jesús. Pero fue gente que cuando escuchó, se entregó, sirvió, amó, trabajó, se esforzó, sacrificó. Aleluya. Y venimos al tiempo de hoy. ¿Cómo vamos? Pues poco a poco. Vuelvo a repetir, esa es la expresión que más me desespera como pastora. Porque hay que esperarlo. La iglesia se ancla, no avanza. Los vientos comienzan a soplar, el Espíritu Santo comienza a soplar, alzamos la vela, pero no levantamos el ancla. Y el niño, el jovencito, tenemos un problema con ellos muy difícil de sobrellevar. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que no paran de crecer. Mientras nosotros decimos poco a poco, él sigue cumpliendo años, días, semanas, meses. Sigue creciendo, sigue madurando. El año pasado tenía 5, hoy tiene 6. El año que entra va a tener 7. Y nosotros, poco a poco. 5, 6, 7 años más ya tendrá 12, 13, 14. 5, 6, 7 años más ya comenzará a tener novia. 2, 3 años más se va a casar. Ya eres abuelo, abuela. Y tú, poco a poco. Aleluya. Si hay algo que no perdona es el tiempo, amados. Entonces, hay cosas que no se pueden postergar, que son importantes para nuestras vidas, y entre ellas está servir a Cristo Jesús.
amarle con todo el corazón, entregarse, ser fiel a la obra del Señor, dar el testimonio. Y aunque nuestros hijos no quieran servir al Señor, la promesa está permanente. Y vuelvo a repetirle, ellos se convertirán en hijos pródigos. Ciertamente tendrán que ir a sufrir algunas de las adversidades que el mundo les va a dar. Pero la promesa está ahí, hermanos. Van a volver a casa y van a conocer a Cristo y le van a servir. Esa es la promesa que hay, amados. Pero tiene que haber permanencia en el pueblo del Señor, en las madres, los padres, los abuelos. ¿Siguen aquí todavía? Entonces va a llegar el momento en que usted se va a regocijar. ¿Cuál es el mayor logro, gozo, alegría, satisfacción que un padre cristiano, una madre cristiana pueda tener? No es la herencia económica que les puedas dar, la educación que les puedas dar, los regalos que les puedas dar. Pero si hay algo que yo he visto que se llena de gozo y de alegría el corazón, es ver a nuestros hijos sirviendo al Dios que está en los cielos. Oh, amados, eso ya lo llena todo. Porque sabes que cuando están en Cristo están protegidos, serán felices, estarán bien, forjarán hogares firmes, estables, sólidos. Porque en Cristo es todo, hermano, para nosotros. No les heredamos una religión, les heredamos una relación personal con Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, toda tu casa. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, amados, encontré algo bien hermoso. Que cuando yo empiezo a examinar las escrituras, yo encuentro que no es un ejemplo aislado el del carcelero. Ya les mencioné Cornelio, ya les mencioné Lidia, pero hay muchos otros. Y entre varios de ellos se encuentra otro personaje, el hijo de el siervo. No, mejor leo la escritura. Vaya conmigo a Juan 4:51. En Juan capítulo 4, hermanos, encontramos, era uno de los siervos del rey Herodiano. Era uno de los principales. Era un personaje de alcurnia, un personaje reconocido en la política de su tiempo. Ahora, al igual, hermanos, que algunos otros como Jairo. ¿Se recuerda de Jairo? Los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, no me van a entender. Pero miren, al igual que Jairo, un hombre importante, su hija está enferma y va a buscar del Señor. Este hace lo mismo. Esto lo registra el Evangelio de Juan. El versículo 51, ya Cristo le había dicho, le había dado la promesa de la sanidad para su hijo. Versículo 51 dice: cuando ya él descendía, sus siervos, quiere decir que era una casa grande, quiere decir que era un hombre de una posición alta, salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas diciendo: ¿tu hijo qué? Vive. Qué lindo, amados. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, refiriéndose al niño. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ahora vamos a ponerle detalle, vamos a observar cuidadosamente el texto, ¿sí? Ayúdeme. El 53 dice: el padre. Se está refiriendo a él. Acá en Jairo, acá con Cornelio dio por nombre. Aquí está diciendo el padre. Entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Se recuerda del centurión que fue y encontró al Señor Jesús? Discúlpame, mi siervo está enfermo, sánale. Y Cristo le dijo: vamos. Y le dice él: no es necesario que vayas, pero solamente da ¿qué? La palabra. Y mi hijo y mi siervo
sanará. Y así fue. El poder de la palabra, amados del Señor. Ahora bien, él entendió que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Pero mira lo que dice ahí: y creyó él con textos que a veces los pasamos de largo, amados. Y hay esos detalles que emanan, saltan, pero emanan con promesa. Que cuando Dios va a tocar, Él quiere tocarte a ti, pero quiere tocar todo lo que amas en tu entorno. No sé si me estás comprendiendo. Habrá una madre que no ame a sus hijos. Habrá un esposo que no ame a su esposa. Sí los hay, sí. Santo Dios. Habrá. Entonces cuando Dios nos llama, hermano, no solamente quiere tratar con nosotros, pero quiere tratar con todo lo que tenemos en nuestro entorno. Padres, madres, hijos, aún los familiares un poquito más lejanos, como tíos, primos, aquellas personas que tú estimas, que tú desearías en tu corazón. De ahí la importancia de la salvación individual. Aquí le voy a meter un poquito más la cuchara. Ahí le va, escuche esto. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué de toda tu familia tú fuiste el que viniste a los pies de Cristo Jesús? Qué interesante, ¿no? Siempre Dios empieza con uno o con dos. Y luego se convierte a Cristo y todo el mundo se le echa encima. La familia lo comienza a negar. Te quitan la herencia. Ya no tienes acceso a los terrenos de la abuela. Digan amén. Te desheredan. Sin embargo, lo que ganaste fue más grande. Ahora, mucha gente deja de perseverar. Mucha gente abandona su convicción. Y aquellos primos, aquellos hijos, aquellos padres que un día te miraron muy ferviente, ahora dicen: pues ¿y este qué le pasó? ¿Ya anda de borracho otra vez? Entonces hay un retraso, porque recae sobre nosotros el testimonio de Cristo Jesús. Dios quiere penetrar en una familia, pero necesita comenzar con alguien. Y discúlpeme, pero ese alguien es usted. ¿Por qué? Porque es miércoles y usted está aquí. Debería estar mirando la novela en Netflix, hombre. Pero no, viene a la casa de Dios. Porque usted es el fervoroso, la fervorosa, el que ama, la que ama a Dios, la que sirve, la que tiende al llamado. Usted ha creído en Cristo Jesús, será salvo usted y toda su casa. Hay promesa de Dios, amados. Entonces, persevere, échele ganas, ánimo. Háblales del Señor, vuélvales a hablar otra vez. Haga que su casa sea una casa donde está la presencia de Dios, amados. Eche fuera todo lo malo, eche fuera lo que no le pertenece a Dios. Limpie la casa. Amén, amados. Eche lo viejo. Ya va a empezar a echar al viejo. No digo lo viejo. ¿Quién fue? Fue un padre de familia, amados, que recibió el milagro de su hijo, pero él creyó. Pero con él le acompañó toda la casa. Toda la casa, hermanos. Y eso es maravilloso. En su tiempo, sea paciente. Agárrese de la promesa. Sí, de la declaración. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y todos se bautizaron. Y todos recibieron a los hermanos en la casa. Y todos se regocijaron. Y hubo un cambio maravilloso. Y lo mismo pasó con Cornelio. Y lo mismo con Lidia. Y lo mismo con este hombre.
y con muchos otros en las Escrituras, amados, que recibieron la bendición de la salvación preciosa. Sí es individual la salvación, pero también, hermanos, hay que exponer a la familia al Evangelio de Cristo Jesús. Cierro con esto, porque mucho de esto lo va a escuchar el domingo. Vamos a hablar sobre la casa de Dios. Mire, le dije que al estudiar el libro de los Hechos queríamos retomar la doctrina pentecostal, nuestra doctrina del mover del Espíritu Santo. Las nuevas generaciones son muy agnósticas, ¿no? Ellos no son muy emocionales, son muy secos, entran mucho en la lógica, no aceptan lo místico, no aceptan, hermanos, lo espiritual, a todo le quieren una respuesta. Entonces batallan mucho los jóvenes para entender el mover del Espíritu Santo. Pero escuche esto es bien importante. Nuestro trabajo no es decirles que sean llenos del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es exponerlos al Espíritu Santo. Ojalá le esté cayendo el 20 aquí. Yo no puedo transmitir el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Es el Espíritu Santo el que los bautiza, el que los llena, el que les da la convicción. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Pero si el Espíritu Santo no está presente en nuestras vidas, no se mueve en nuestras vidas, ¿cómo van a ser expuestos ellos al mover del Espíritu Santo? Me viene a un pastor anciano que son como 3, 4 generaciones ya. Ahora sí voy a terminar. Me aguanta, ¿verdad? Ya. Yo estoy aquí, usted está allá. Javier me dice, cuando yo era pequeño, dice, mi papá era cristiano, pero mi abuela, y él ya tiene nietos que son cristianos, gente de muchas generaciones. Y él me dice, yo no quería que mi abuela me llevara a la escuela. En aquel tiempo te llevaban de la mano cuando estaba chiquito, porque cuando te llevaba, dice, ella llegaba y antes de que yo entrara al salón ponía las manos sobre mí y oraba. El problema era que la tomaba el Espíritu Santo y empezaba a hablar en otras lenguas. Y yo nomás abría los ojos, estaba chiquillo, y miraba para todos lados y todos me estaban viendo como, ¿qué circo es este? Y por eso simplemente él le daba vergüenza y batallaba y luchaba, era un niño, amados. Él me lo cuenta, me dice, esto fue lo que a mí me pasó, dice. Pero el poder de Dios ha estado sobre nuestra familia de generación en generación. Yo batallé, yo no lo creía, pero fui expuesto al poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo y el poder de Dios se mueva en su casa. No contristéis al Espíritu Santo. Saque, limpie la casa, porque allí está el poder y la gloria de Dios. Que sus hijos crezcan familiarizados con el poder del Espíritu Santo, expuestos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los va a llenar. Así es también la salvación, expuestos a la salvación, a la presencia de Dios, al cristianismo, a la doctrina, a la enseñanza, a la casa de Dios. Déjenlos que se duerman en la banca, pero tráigaselos de lucha. Amén, amados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pónganse de pie, amados, vamos a orar.